Hay atracción entre nosotros. Hay una atracción que existe entre las personas que están aquí enfrente y yo. Pero esa atracción es mucho más pequeña que la atracción que hay entre las personas que están sentadas uno junto a otro. Véanse las caras. Y la atracción que hay con las personas que están sentadas allá atrás y yo es aún menor. Existe, pero no la sienten. Esta atracción fue descrita primero por Isaac Newton entre 1600 y 1700. Y en esta atracción descrita en un libro fantástico que se llama Los Principios de la Filosofía Natural, describe la gravitación, la forma en cómo se mueve el universo, utilizando círculos y triángulos. Nada más. Y es fantástico este libro. Y en este libro, a partir de este libro, se llega a ciertas conclusiones, de las cuales podemos rescatar tal vez dos. La primera es que esta interacción, esta atracción, sucede a distancia. Y la segunda es que sucede de manera instantánea. Y esto lo creímos más o menos como 300 años. Y en eso se basaba la idea general de nuestra descripción del universo. A principios de 1900, Albert Einstein dice o postula una nueva forma de ver el universo. Y en esta nueva forma de ver el universo, entre muchas cosas, describe que esta atracción entre masas, uno, no es instantánea, sino que se mueve como lo más rápido que conocemos, la luz, a la velocidad de la luz. Y la otra cosa es que no sucede a distancia, sino que hay un medio entre todo en el cual se transmite esta atracción. Este medio le llamó el espacio-tiempo. Y Einstein ahí empieza a pensar a lo grande. Dejemos por un momento de pensar en estas pequeñas masas que somos todos nosotros y pensemos en grandes masas. Piensen en algo muy grande. Y además de algo muy grande, algo muy lejano. Imaginen dos estrellas casi muertas, dos remanentes estelares les llamamos, dos agujeros negros. Y estos dos agujeros negros están en algún punto en el universo, lejísimos de aquí, moviéndose extraordinariamente rápido y atrayéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más cerca, hasta que va a llegar un momento en el que estos dos agujeros negros se convierten en uno solo, extraordinariamente grande. Y resulta que cuando estos dos agujeros negros colisionan y forman uno más grande, emiten energía. Esta energía se llama energía gravitacional y viaja, como ya les dije, por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz, millones y millones de años, en miles de millones de kilómetros. Resulta que cuando esto pasa, chocan estos dos agujeros negros, dispersan esta energía viaja por el universo y se tarda estos millones de años en alcanzar prácticamente todo. Particularmente puede alcanzar nuestro planeta, la Tierra. Y cuando llega al planeta, lo deforma de una manera fantástica. Ahí quisiera hacer una pequeña precisión. Las ondas gravitacionales no son las causantes de los 19 de septiembre, no. Porque de hecho, nosotros ahora sabemos que esta gran cantidad de energía que deforma todo, lo deforma muy poquito. ¿Qué tanto es poquito? Más o menos como 10 millones de veces más pequeñas que un protón. Piensen en esto, ¿no? Una gran cantidad de masa, dos grandes agujeros negros,
llegan a deformar el espacio-tiempo, donde todos vivimos, en vibraciones 10 millones de veces más pequeñas que un protón. ¿Qué tan pequeño es esto? ¿No? Bueno, vamos a ver. Quisiera que todos tuvieran en la mente el siguiente número, 10 a la menos 24 metros. Algo súper pequeño. En nuestra escala, 10 a la 1 metros, pues estamos nosotros, ahí están los animales, empiezan eventualmente a ver algunos insectos. Quisiera que se fijaran en la pantalla, en la parte inferior derecha de la pantalla, ese número, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Queremos llegar a 10 a la menos 24 metros. Para eso tenemos que pasar la barrera de los virus, de las bacterias, de la información genética, de algunos cromosomas, de algunas proteínas, e ir más allá. Pensemos que tenemos que romper esa barrera atómica, ir más allá, cada vez a lo más pequeño, los núcleos de los átomos. Y más allá, las partículas más elementales, unas cosas que llamamos los quarks. Los elementos más pequeños que conocemos en la naturaleza. Ahí vamos, apenas vamos en 10 a la menos 19. Eventualmente, cuando lleguemos a 10 a la menos 24, nos estaremos fijando que estamos entre los quarks y los neutrinos. De este tamaño son las vibraciones que dos grandes remanentes estelares provocan al chocar. Y nosotros los podemos medir. Resulta que desde 1960 se empezó a planear en la colaboración de científicos que tenían este objetivo, cómo hacer para poder medir estas pequeñas vibraciones. Y entonces se les ocurrió que, bueno, vamos a usar un láser, esa luz la conocemos, todos tienen un láser en casa, ¿no? Y emitimos el láser, inmediatamente lo dividimos, lo hacemos viajar una distancia kilométrica, lo reflejamos esta misma distancia y cuando lo dividimos, lo reflejamos, lo volvemos a combinar. Cuando lo combinamos, si pensamos que la luz es una onda, lo hacemos coincidir de tal manera que uno de los haces tiene una cresta y el otro un valle. ¿Se acuerdan que eso nos lo enseñaron hace muchos años? Y cuando los haces coincidir, los sumas, el resultado es cero. Es decir, estos instrumentos que llamamos interferómetros se hacen coincidir de tal manera que están asegurados en donde no hay señal. Cuando pasa una onda gravitacional por estos interferómetros, uno de los brazos es alargado mientras otro es contraído y luego el proceso opuesto. Uno de los brazos es contraído mientras otro es alargado. Y al hacer esto, con esta frecuencia con la que se está moviendo, empieza a desfasar esta señal. Una de las cosas más interesantes de esto es que la frecuencia con la que se desfasa es exactamente la misma frecuencia con la que estos dos agujeros negros se fueron acercando hasta colisionar y formar uno más masivo. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo con estos instrumentos es sentir el choque de los agujeros negros. En la Tierra tenemos una gran cantidad de interferómetros ya funcionando. Hay dos en Estados Unidos que tienen el nombre de la colaboración que está basada en Estados Unidos, que se llama LIGO, en el estado de Washington y en el estado de Luisiana, separados más o menos 10,000 kilómetros. Además, en operación está otro detector de 3 kilómetros, cada uno de los brazos de 3 kilómetros, que está en el norte de Italia y están en proceso de producción, están en proceso de construcción, LIGO, India, en el norte de la India, y Kagra, otro instrumento que estará en Japón. Piensen en esto. Estos interferómetros miden por cada brazo 4 kilómetros, 3 kilómetros, y logran distinguir la diferencia en su tamaño en el orden de 10 millones de veces más pequeña que un protón. Es algo extraordinario.
Lo interesante de esto es que, como les dije, esta radiación gravitacional viaja a la velocidad de la luz. Y al viajar a la velocidad de la luz, llega al mismo tiempo que la información astronómica que hemos recibido toda la vida, la luz. Cuando esto está empezando a suceder, empezamos a describir nuestras primeras señales reales de radiación gravitacional. En 2015 tuvimos nuestra primera detección. La colaboración LIGO y Virgo tuvo esta primera detección, una detección extraordinariamente pequeña, que duró más o menos 1/10 de segundo. Ese fue el primer descubrimiento. Poquito después, en 2015, hubo otra señal, un poquito más larga, como 1,5 segundos, que es la que está en naranja. Y en 2017 se tuvo otra detección, otro par de detecciones, la que está en rosa y en amarillo. Y hasta ahí todo iba perfecto. Entre otras cosas, se había descrito que efectivamente había sistemas, le llaman binarios, sistemas de 2 agujeros negros que coexistían, rotaban alrededor de un centro en común, se combinaban y formaban uno más masivo. Esa era algo que estaba descrito en papel, pero que no había sido comprobado. Y como les digo, la historia era fantástica. Y se puso mejor. Porque en 2017 se detectó la primera señal de una onda gravitacional, de esta radiación gravitacional, proveniente de 2 estrellas de neutrones. Otro remanente estelar que principalmente está compuesto de neutrones y que es mucho menos masivo que los agujeros negros, pero que tiene una gran diferencia. Y es que las estrellas de neutrones, algunas de ellas emiten luz. Entonces chequen esto, porque ahora tenemos un objeto lejano con una gran cantidad de materia que emite luz y nos brinda información con luz, y este mismo objeto lejano que emite ondas gravitacionales que viajan a la misma velocidad y llegan exactamente al mismo tiempo a nosotros. Son 2 naturalezas diferentes de información del universo. Habíamos sido sordos durante toda nuestra existencia a esta radiación que vibra. Habíamos sido bastante perceptivos en la luz. Ahora le llaman el zoológico de información. Pretendemos tener una gran cantidad de información provenientes de estrellas remanentes estelares como agujeros negros. Tenemos también en el futuro ideas de qué podríamos aprender de las estrellas de neutrones. Esto se llama astronomía multimensajera. ¿Qué esperamos? ¿Saber qué hay en el interior de un agujero negro? ¿Saber cómo se comporta una estrella de neutrones? Sí. ¿Saber uno de los orígenes del universo que están limitados a que solamente recibíamos luz? Probablemente. Es tal vez inconcebible lo que nos depara el futuro. Lo que es cierto es que la astronomía multimensajera ya empezó y no hay marcha atrás.